Ciencia no es para nada cuestionar otras disciplinas, sino completar la atención que necesita la persona. ¿Vale? ¿Seguimos? Siempre aquí yo voy a hacer hincapié en que la persona va antes que cualquier tipo de enfermedad o trastorno, o en este caso tumor cerebral. Por eso cuento el caso de Silvia. Silvia es un nombre ficticio por conservar la protección de datos de esta persona. Tiene 42 años, en ese momento era maestra, era junio, y ya estaba con las evaluaciones finales. Su marido, su pareja, le nota cambios de humor, impulsividad, siente que no parece la misma. ¿Qué sería aquí lo esperable y lo visible? Pues un cuadro de ansiedad, de estrés, estado depresivo, un agotamiento por al final del curso escolar. Pero ¿qué vemos? Que acude al médico de atención primaria, efectivamente la derivan a psiquiatría y el diagnóstico es una depresión aguda. En este le administran medicación y tras semana igual, el equipo de psiquiatría le sube la dosis de medicación. Hasta que un día su hija se la encuentra en el suelo de la cocina. Aquí, ¿qué pasa? Es cuando acuden a urgencias y ven la gravedad del asunto. Tras hacerle una resonancia magnética, le descubren un astrocitoma grado 4. Más adelante veremos el tema de la explicación de los grados y los nombres de los tumores, ¿vale? Este simplemente quiero hacer una introducción más práctica para que no sea todo teoría y entendamos un poco el abordaje desde una práctica real. En este caso, ¿qué podemos ir viendo en un principio? Pues podemos ir viendo que lo que se ve, el foco tanto médico y oncológico, es pues el tamaño de la masa tumoral, los síntomas físicos, en este caso, pues esa pérdida de conocimiento que tuvo, ese cambio repentino, el miedo al pronóstico, una vez que se le diagnostica a una persona tumor cerebral, obviamente es un duelo porque hay una pérdida de identidad o un miedo a perderla. Pero ¿qué es lo oculto? ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve, pues, por ejemplo, el lentecimiento del procesamiento de la información, esa lentitud a la hora de realizar cosas que antes hacía de manera automática. Fallos sutiles en la memoria de trabajo, uno de los procesos cognitivos que se evalúa desde el aspecto neuropsicológico, una disfunción ejecutiva en el que ya le cuesta hacer cosas que antes hacía sin pensarla, ahora necesita muchísimo más tiempo porque son muchos pasos que no consigue integrar, y alteraciones sutiles de la personalidad, como hemos visto en Silvia, ese cambio en el comportamiento. Vamos a abordar brevemente qué es un tumor cerebral, ¿vale? Es una proliferación anómala de células, es decir, una multiplicación de células desordenada en el encéfalo o su estructura asociada, que altera no solo el funcionamiento cognitivo, sino también el emocional y el conductual de la persona. ¿A consecuencia de qué? Pues de la afectación directa del tejido cerebral que está afectado, de la alteración de las redes neuronales y o de los efectos secundarios de los tratamientos, ya sea quimioterapia, radio o cualquier efecto de tratamiento oncológico. ¿Cómo aparece? Pues a diferencia de otros daños cerebrales adquiridos, como el ictus y el traumatismo craneoencefálico, el tumor, como hemos visto en el caso de Silvia, aparece de manera sutil, de manera progresiva. Los cambios cognitivos suelen aparecer pues, poco a poco y a veces se confunden con estados de estrés, desinhibición. Vemos a la persona que está como que tiene muy poco control sobre su conducta, estados depresivos o incluso envejecimiento. A diferencia de, por ejemplo, lo que he comentado aquí de daño cerebral adquirido, el ictus, por ejemplo, aparece de una manera mucho más brusca. En el momento que aparece ya se hace el protocolo de ictus, que ya se está realizando en la mayoría de los hospitales. Y al igual que el traumatismo craneoencefálico, ese es un inicio agudo ligado a cualquier caída, cualquier golpe, accidente, en el que se observa de manera más visible y más directa. En cuanto a la identificación, como hemos comentado antes, Silvia tenía un astrocitoma grado 4. Aquí el grado histológico se define por la agresividad del tumor, ¿vale? Tenemos la diferencia de grado 1, que es un crecimiento lento, y la histología benigna, es decir, es algo benigno,
El grado 2, el crecimiento lento y aparentemente la histología benigna, pero el problema que tiene este grado 2 es que tiene mucha infiltración en los tejidos, así que tiende a ser maligno. El grado 3 es un crecimiento más rápido y el grado 4, como hemos visto, un crecimiento rápido y una histología maligna. Esto se refiere siempre a la lentitud con la que crece el tumor. Cuando vemos que es un crecimiento lento, hay más probabilidad de tratarlo, más probabilidad de hacer un tratamiento oncológico o incluso de intervenir desde la neurocirugía. Pero cuando es un crecimiento rápido, es mucho más complicado. Esta diferenciación entre las múltiples variedades se lleva a cabo basándose en el tipo de célula a partir de la cual se origina el tumor. Que hablamos muchas veces a nivel general de tumor cerebral, pero aquí veremos la cantidad de tipos de tumor actual para que os hagáis una idea de la cantidad de tipos de tumores cerebrales que hay y su diferenciación con los grados. ¿Vale? Hay muchísima variedad y todo influye en función del estado y de la célula que se ve afectada. Sin embargo, si hay muchísimos tipos de tumor, no es nada comparable con la cantidad de personas a las que le afecta. Aquí es infinita. Es decir, tanto a nivel personal de manera directa como a nivel indirecto en cuanto a familias, ¿no?, que se sienten afectadas por esta enfermedad, no hay un patrón claro, no hay unos menores de edad que tienen más incidencia, no es como por ejemplo un cáncer de mama que sabemos que afecta mucho más a mujeres, no es un cáncer de próstata que afecta más a hombres. Aquí estamos hablando de que afecta a infinidad de personas, desde un joven de 21 años, un hombre que recientemente ha sido papá, una familia de una mujer de 24 años. De ahí la importancia de que yo no solo me enfoco en la persona que tiene el tumor, sino en todo el contexto. Como veremos ahora, es una de las bases de la neuropsicología, de la rehabilitación neuropsicológica integral, ¿vale? Cuando abordamos a todo el contexto de la persona. Cuando hablamos de histología maligna, hablamos de cáncer cerebral. De ahí la importancia de saber distinguir qué profesional puede abordar esto. Si la psicooncología o la neuropsicología, o ambas, incluso se pueden complementar. Aquí siempre veremos que la importancia de que haya avances en esta temática, en esta enfermedad, se da gracias a que haya un equipo multidisciplinar, tanto a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel neuropsicológico, fisio, terapia ocupacional, todos son importantes. Pero la diferencia aquí es que en tumores cerebrales no solo hablamos de cáncer, hablamos de cambios cognitivos que redefinen la vida del paciente. Es decir, no solo se ve amenazada la vida como impacto familiar y emocional, sino que también se ve amenazada la identidad, la propia personalidad que ha ido construyendo la persona que tiene afectada con tumor cerebral. Así que es un doble impacto. De ahí veremos el cómo abordarla. Espero que se vea bien porque yo lo veo un poquito pequeño. Pero aquí hago un enfoque de cómo las dos disciplinas pueden ayudar en cuanto a atender a personas con cáncer. Es cierto que la psicooncología es una disciplina de la psicología que se encarga de acompañar la vivencia emocional de la persona afectada por cáncer, sea cual sea el tipo de cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Que la neuropsicología también ayuda a traducir cómo cambia el funcionamiento y la vida diaria de la persona con cáncer cerebral. Aquí vemos un poco la diferencia en cuanto a la manera de intervenir. Mientras la psico-oncología se encarga del impacto emocional, del diagnóstico, del duelo por este proceso oncológico, la ansiedad que puede estar pasando la persona, el estado depresivo, el cómo adaptarse a la nueva vida tras una enfermedad como es un cáncer. Se aborda desde una entrevista, al igual que nosotros, también se enfoca en la tristeza, el miedo. La psicoterapia suele ser más desde el apoyo emocional y el afrontamiento y la aceptación de la enfermedad. Ayuda a mejorar la adaptación, como he comentado, ¿no?, a la enfermedad de la persona y su familia. Y se produce un acompañamiento emocional con la idea de mejorar ese bienestar emocional que puede estar perjudicando el cáncer. Sin embargo, en la neuropsicología nos basamos también desde un impacto emocional. Nos acordamos siempre de que antes de ser neuropsicólogos hemos estudiado psicología, tenemos nuestra base de la disciplina del comportamiento humano, así que somos psicólogos como tal, también podemos entender el impacto emocional, al igual que el cognitivo
y conductual y sobre todo funcional del daño cerebral. La neuropsicología lo que recoge es cómo afecta a nivel funcional a la persona en su vida diaria. Ahora veremos que no solo nos basamos en pruebas, sino que también nos basamos en cómo ejecuta esa prueba, cómo observamos cómo la persona es capaz de conseguir una cosa u otra. También hacemos una valoración neuropsicológica individualizada, centrada mucho en la persona. Tenemos pruebas, obviamente, siempre validadas, pero nos enfocamos muchísimo en lo que necesita la persona. También tenemos la capacidad de ver si esa apatía, de dónde surge la lentitud, la desinhibición, los fallos de memoria. Por tanto, nuestra rehabilitación es cognitiva, al igual que también psicoeducamos en los diferentes procesos cognitivos que se pueden ver afectados y al igual también que queremos conseguir esa adaptación funcional. Ahora veremos también la diferencia de lo que es una rehabilitación cognitiva a lo que es una rehabilitación neuropsicológica. También ayudamos a la mejora del funcionamiento cognitivo y la autonomía, que es lo más importante para la persona. Hacer una reinterpretación de esos cambios conductuales como déficit neurológico y además también no solo déficit neurológico, sino como su cerebro tiene la capacidad de compensar el daño que tiene con otra área que tiene aún preservada. Y al igual que los psicooncólogos quieren un mayor bienestar, nosotros también queremos una mayor funcionalidad y comprensión del déficit. Los 5 pasos esenciales para una adecuada intervención neuropsicológica lo he querido reflejar aquí porque es cierto que mi idea era explicar desde el enfoque de la intervención, pero ¿qué paso hay que seguir antes para realizar una adecuada intervención neuropsicológica en tumor cerebral? Lo primero, hay que hacer una revisión de informes médicos, ya sean del radiólogo, del oncólogo, del neurocirujano. Todo esto nos va a ayudar a describir, ¿no? A comprender el tipo y la localización y las características del tumor, que aunque no es algo esencial, pero es muy importante tener esa información previa para poder relacionarla con nuestra evaluación neuropsicológica. Recogemos también la información funcional, es decir, los cambios en la vida diaria, tanto del paciente como de la familia. Muchas veces el paciente tiene unas sensaciones de pérdida que la familia lo observa de manera muy diferente. Por eso es tan importante acudir al ámbito familiar también para poder recoger esa información. Y en tercer lugar, realizamos la evaluación neuropsicológica, donde analizamos los procesos cognitivos. Aquí, brevemente, los procesos cognitivos en los que nos basamos son la atención, todos los tipos de atención, selectiva, sostenida, la parte de memoria, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, percepción, a nivel sensorial, cómo le afecta a la persona, todo esto lo vemos a nivel práctico en esa evaluación neuropsicológica, además obviamente de su impacto conductual, emocional y funcional en general. Después, el cuarto paso, y no menos importante, es la devolución del informe, la explicación clara y comprensible de los resultados. Es decir, aquí no solo pasamos pruebas y sacamos puntuaciones, sino que traducimos el informe de la manera más clara para la persona para que entienda lo que le está pasando. Y por último, se decide esa rehabilitación neuropsicológica, donde se interviene con la orientación de mejorar su autonomía y su calidad de vida, independientemente de el nombre de la enfermedad, ¿vale? Aquí no nos interesa la persona. La diferenciación importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de rehabilitar, de realizar una rehabilitación neuropsicológica, es saber cuándo se hace una rehabilitación cognitiva y cuándo es una rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación cognitiva es un componente esencial dentro de la rehabilitación neuropsicológica, pero no abarca todo, no abarca toda la complejidad que tiene la neuropsicológica. ¿Por qué? Mientras la rehabilitación cognitiva se centra en entrenamientos específicos, aborda las funciones cognitivas como nuestra atención, nuestra memoria, nuestras funciones ejecutivas. Se llega a realizar desde ejercicios muy estructurados, muy enfocados al déficit o a compensar ese déficit o incluso a mejorarlo con las áreas preservadas. Y el objetivo es que mejore el rendimiento cognitivo. La diferencia es que
dentro de la rehabilitación neuropsicológica integramos la rehabilitación cognitiva, pero la rehabilitación neuropsicológica es mucho más, porque es más integral, porque aborda el funcionamiento global de la persona, porque no solo se centra en cognición, sino que también se centra en la conducta y en la emoción. Las intervenciones son personalizadas porque queremos abordar el funcionamiento y el contexto de la persona. Y funcionales porque lo que queremos es intentar que el día a día de la persona se adapte a la nueva realidad. ¿Esto qué genera? Esto genera mayor autonomía, mayor adaptación y una calidad de vida adecuada a lo que la persona necesita y merece. Volviendo al caso de Silvia, ¿qué pasaría si nada de lo anterior le sirve a Silvia? ¿Por qué? Porque en este caso se negaba a recibir ayuda. Pero sin embargo, el marido necesitaba respuestas. ¿Por qué? Porque los enfados eran continuos y eran muy explosivos. Daros cuenta que un astrocitoma frontal afecta a la parte de nuestro control conductual, la parte de función ejecutiva, la parte frontal de nuestro cerebro, que es la última que termina en desarrollarse y es la que consideramos que es la más madura. ¿Qué pasa si eso falla? Porque se pierde el control de la persona. La persona pierde el control sobre sí misma. Y ahí las consecuencias, ¿cuáles eran? Pues eran enfados explosivos cuando tenía que vestirse, cuando quería cocinar, cuando quería ir al baño, cuando tenía que pedir en un bar. Recuerdo una vez que el marido me dijo, porque yo intentaba pedirle cada 3 meses la resonancia para ver si había progresión del tumor, si había avance, si había el tratamiento estaba haciendo efecto o no. Y me dijo un momento, Pilar, es que no quiero ni pasarte ya pruebas. Si es que yo no quiero más pruebas, no quiero médicos, yo quiero respuestas, quiero saber mi día a día cómo lo abordo. Claro, aquí tenemos la gran diferencia, ¿no? Que él tenía continuas pruebas médicas de radiología, donde se detectó el tumor cerebral, de neurocirugía, donde se intervino en el tumor cerebral, desde la oncología, donde se guiaba el tratamiento farmacológico y oncológico del tumor cerebral, pero no sabía qué hacer con la persona que tenía su tumor. ¿Dónde está la explicación de cómo abordo, ¿no? Cómo abordo el día a día de mi pareja, de mi mujer. Entonces, ¿dónde nos dejamos a la persona? ¿Y cómo la podemos ayudar desde la neuropsicología? Pues veremos como el ejemplo, siguiendo con Silvia, es un ejemplo claro de que la neuropsicología traduce los continuos problemas del día a día. ¿Para qué? Para ayudar, en este caso, a su marido e hijas a comprender cómo el tumor afectaba los comportamientos de Silvia. Daros cuenta que una de las partes en las que tenía afectado el tumor era esta. Esta es la descripción de la resonancia magnética, una afectación del lóbulo frontal bilateral y la rodilla del cuerpo calloso. Claro, esto lo ve una persona que no tiene estos conocimientos y no sabe lo que significa, no sabe qué es. Pues una de nuestras funciones sería traducírselo. ¿Traducírselo en qué? Pues en que todo esto deriva en que tenga problemas de planificación, tenga dificultades en regular sus emociones y en la toma de decisiones, tanto a la hora de vestirse. Nosotros todos los que estamos aquí lo tenemos automatizado. Sabemos que tenemos que ir al armario, escoger un par de prendas y vestirnos. Pero ¿cuántos procesos hay desde que elegimos toma de decisiones? Entre toda la ropa, ¿cuántas veces nos ha pasado de no sé qué ponerme y tengo el armario lleno? ¿No? Pues esto es un ejemplo de cómo una persona le pasa a diario, una persona con esta afectación. Aquí, por ejemplo, ¿cómo intervenimos? Pues se le propuso al marido, del lugar de que Silvia mirase el armario, él le sacase solo 2 conjuntos. ¿Para qué? Aquí los estímulos los hemos reducido a 2 y ahí tenía más capacidad de vestirse ella, porque ya en solo decidir se le iba el día. A la hora de recordar los pasos hasta llegar al baño, tenía una casa muy grande y ella solo iba al baño cuando tenía una cosa que hacer fuera de casa. Si no, se perdía. No podía ir al baño, mucho menos ducharse. Así que acordamos que siempre que tuviese un plan, ella iba a aprovechar, íbamos a aprovechar, el marido iba a aprovechar, dejar la ropa para ducharse y asearse antes de salir. Decidir entre varias opciones en un bar. Aquí volvemos a esa toma de decisiones que tanto le costaba a Silvia, porque no sabía lo que quería. Cuando se le hace una pregunta abierta, las respuestas son infinitas para ella. Así que ahí acordamos, el marido aprendió a obtener esos recursos y le dijo, ¿qué quieres de beber? ¿Agua o Fanta? ¿Agua o cerveza? Pues ella aprendió
que eso le daba mayor capacidad de expresar lo que ella necesitaba. Elaborar un plato de comida. Una vez decidió que quería hacer una ensalada de atún. ¿Y qué hizo? Cogió un bol y le echó atún. Ahí que vemos que la planificación está afectada, que la función ejecutiva no sabía ordenar qué pasos necesitaba para llegar a una ensalada de atún. Y ahí es donde se dio cuenta el marido que tenía que estar siempre apoyándola en el aspecto de cocina. Y sus explosiones de enfado. Sus explosiones de enfado eran derivadas de cuando algo no le cuadraba. Esa rigidez cognitiva de la que hablamos muchas veces en neuropsicología es cuando una persona quiere una cosa tal y como está. En el momento que le cambias, como para ella es un proceso diferente, pues le explotaba a nivel emocional. Pues intentábamos siempre anticipar lo que necesitaba, lo que iban a hacer, y así le ayudaban tanto al marido como a las hijas a abordar esa situación. Una de las cosas que acabo de leído recientemente de un libro maravilloso, lo recomiendo al 100%, de rehabilitación neuropsicológica, un enfoque integral, de Alberto García Molina, uno de los neuropsicólogos maravillosos que tenemos aquí en España. Él aborda la rehabilitación neuropsicológica desde un enfoque de persona y familia. Y aquí en este caso, cuanto más importante es el enfoque que nos comenta Alberto, ¿por qué? Porque cuando falla la autoconciencia del déficit, que se habla ese tipo de anosognosia que se suele llamar, cuando la persona no es consciente real de todas las dificultades que tiene, por eso no quería ayuda, por eso no sentía que no necesitaba nada. El abordaje nunca se puede hacer desde la persona, porque llegaríamos a muchísimos choques, incluso muy desagradables. Así que aquí el enfoque siempre lo abordamos desde la familia, desde el aspecto que aborda la parte familiar y el cómo también sostener esta situación que es diaria. Ahora sí, nos vamos a centrar en los enfoques terapéuticos en rehabilitación neuropsicológica. Cuando se aborda una intervención neuropsicológica, tanto en tumor cerebral como en cualquier tipo de daño cerebral adquirido, siempre están los tres enfoques principales, que son la restauración, la modificación y la compensación. La restauración es cuando intentamos recuperar lo que se ha dañado a través de mucha estimulación cognitiva, mucho entrenamiento y mucha parte funcional, tanto de fisio, también terapeutas ocupacionales y todo el equipo multidisciplinar que puede ayudar a recuperar ese daño. Gracias a nuestra plasticidad cerebral tenemos la capacidad de que este enfoque se pueda realizar. Si no se puede llegar a recuperar lo que se ha dañado, pues llegamos a la parte de compensación. Si no puedo hacerlo igual, busco otra forma de hacerlo. Si no puedo elegir el que ponerme ese día, pues adaptamos al momento, compensamos le ponemos pocas decisiones para que no tenga que desbordarse a nivel cognitivo. Y cuando ni la restauración ni la compensación funciona, pues a veces modificamos el entorno. Modificación del entorno es como cambiar la forma de hacer la actividad. A la hora de realizar algo que solía hacer a lo mejor en la cocina, teniendo los ingredientes en un sitio y otros en otro, pues la modificación del entorno puede ser adaptar un mueble solo para lo que ella necesitaba y luego otro, pues abordarlo desde el aspecto familiar. Lo importante de estos tres enfoques es que no son excluyentes, es decir, se pueden combinar durante el proceso rehabilitador de la persona. Se puede empezar por una restauración al ver que no se consigue una compensación y viceversa, también acorde al tratamiento oncológico que tenga, al nivel de corticoides que pueda tener. El corticoide es una de las cosas que ayuda es a desinflamar esa parte del tumor cerebral y muchas veces las funciones se recuperan. Así que hay que tener como un conjunto estos tres enfoques para realizar una rehabilitación neuropsicológica adaptada a la persona. El caso 2 que vamos a abordar, este caso es tanto profesional como familiar, en mi caso, ¿vale? Os voy a comentar lo que yo viví en primera persona como neuropsicóloga y como familiar de una persona con tumor cerebral, ¿vale? Aquí una de las cosas que yo aprendí fue la importancia de realizar siempre una intervención multidisciplinar. ¿A qué me refiero con esto? A que si un profesional
no entiende o no encuentra soluciones, siempre acudir, delegar, buscar información por otro aspecto. Muchas veces como profesionales somos los mejores de nuestra especialidad, somos los que más sabemos a nivel de conocimiento, pero eso a veces también nos puede cegar en el sentido de que no vemos más allá de lo que nuestra especialidad no nos permite. Y eso muchas veces hace de caer, pues como le pasaba a Silvia, ¿no? Como la psiquiatría solo abordaba desde la depresión, que como solo era comportamental, solo era un problema conductual, pues se vio como el enfoque solo era de ahí hasta que ya hubo otros signos que los pudieron abordar desde otras especialidades. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta también es que cuando aparece un tumor cerebral, el tiempo es oro, ¿vale? Todo lo que se pueda abordar lo más pronto posible es calidad de vida para la persona. De ahí la importancia siempre de que el abordaje de tumor cerebral esté relacionado con nuestra especialidad y nosotros la podamos abordar también a la misma vez que los profesionales sanitarios pues nos den ese espacio para tener nuestros conocimientos al orden del día de la persona. Aquí, como comentaba, me di cuenta de la importancia de la intervención multidisciplinar y el deber de transmitirlo tanto a los profesionales como a la familia. ¿Por qué? Os cuento el caso de Rafi, de 24 años, en el que se inició presentando un estrabismo y un dolor de cabeza. En este caso, los signos eran lo que comentamos, ¿no? El dolor de cabeza y el estrabismo. En este caso, la neuropsicóloga, yo, le recomendé una resonancia magnética, porque una de las cosas que nos enseñan en neuropsicología es que cuando se produce un estrabismo de un día para otro, al igual que se produce una dilatación de pupila de manera inusual, nunca es de la vista, siempre es del cerebro. Es la diferencia clara. La especialista que acudieron fue un oftalmólogo, el profesional de la vista. En este le recomendaron una gafa, así que ella pues se puso una gafa. El dolor de cabeza no se iba, el estrabismo no se recuperaba y así pues fue a otro oftalmólogo y a otro. Después de tres oftalmólogos, acudimos a urgencia y efectivamente tenía un oligodendroglioma de grado 2. No sé si os acordáis de lo que he puesto anteriormente. El oligo de grado 2 significa que tiene un componente muy infiltrante, ¿vale? Se convierte de benigno a maligno por la cantidad de infiltración que puede obstruir el cerebro y perjudicar al cerebro. Aquí valoro mucho la importancia de traducir. ¿Por qué? Siempre pongo en las ponencias traducir porque considero que esto para cualquier tipo de persona, tanto profesional como no, que no esté dentro del proceso radiológico. En mi caso, considero y reconozco que también me costó muchísimo entender este tipo de informes y de ahí la importancia que doy a traducirlo a la persona. Imaginaros, ¿no? Que esto llega a las manos de los familiares y de Rafi, una resonancia magnética en la que es un proceso expansivo, frontal para sagital izquierdo, con edema perilesional, presenta una marcada extensión al cuerpo calloso, bueno, una retahíla de tecnicismos médicos que es imposible traducir. El juicio clínico es un glioma de bajo grado con escasas células de tipo oligodendroglial. Esta es la célula afectada, como hemos comentado antes. De grado 2, el plan de actuación. Aquí normalmente de plan de actuación comprendemos qué cosas se van a hacer, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Pues explicar al paciente y a su familia que estamos pendientes del resultado de la codelección 1P19Q. Claro, para valorar la actitud terapéutica a seguir, los profesionales que cuidamos de su salud les recomendamos seguir hábitos de vida adecuados, realizando actividad física moderada a diario, por ejemplo, caminar y evitar un estilo de vida sedentario, ¿vale? Entiendo que veis el porqué, ¿no? De la importancia de traducir esto. Porque con la evaluación neuropsicológica ayudamos a que todo eso, que en un primer momento eran nombres técnicos, todo esto lo podemos llevar a una explicación funcional del día a día de la persona. El por qué le afecta a unas cosas, tiene unas dificultades, compensa de otras, tiene esos cambios
a nivel emocional, a nivel comportamental. Todo esto es lo que nos ayuda a abordar la situación en la evaluación neuropsicológica. Otra de las cosas, una vez que se evaluó a Rafi, tras cambio de tratamiento, estuvo muchos años, estuvo 4 años de tratamiento, sufrió una hemiparesia derecha que recupera con corticoides. Aclaro, la hemiparesia derecha es una pérdida de tono muscular de la parte derecha del cuerpo, que siempre va relacionada con la parte contraria en la que tiene la afectación cerebral. En su caso era más izquierda y la decusación de los estímulos pues, hace que la hemiparesia se produzca en la parte derecha. Tras recuperarla, sintió como una molestia en la parte derecha, en la que tras días de ingreso, pues se vio esa molestia. En ese caso, yo observé cómo esa hemiparesia derecha se produjo durante días, ¿vale? El hecho de tener que ayudarla, a que se apoyase, porque tendría que caerse por la parte derecha. En ese caso, la oncóloga consideró que no era una hemiparesia, que simplemente era dolor por llevar varios días en la cama. En este caso, ¿qué pasó? Pues que tras una molestia muscular tendemos ha habido una pérdida de tono muscular como tal. Hay como una especie de agujetas, ¿no? Una vez que se hace mucho deporte y se lleva mucho tiempo sin hacer, pues la misma sensación. Aquí, ¿qué habría que haber hecho? A lo mejor unos estiramientos, un cuadro de ejercicios para paliar esas molestias musculares. Y a lo que voy de la importancia, ¿vale? Que ya no solo a nivel teórico considero que es importante tener en cuenta, sino que me quería llevar este tema, este caso en particular, para que veáis la parte real y práctica y las circunstancias que pueden llegar a pasarnos, ¿vale? Otra de las cosas que apareció cuando el tumor seguía avanzando. Hubo una ganancia de peso en la que me di cuenta de que había una pérdida de la sensación de saciedad. Eso, ¿cómo te das cuenta, no? ¿Cómo se nota eso? Es cierto que obviamente como una familia, parte de mi familia, la veía a diario o semanalmente y veía que todo lo que se le ponía en el plato se lo comía. Sin nada de ya estoy llena, sin no quiero más. Continuamente da igual las cantidades que se le ponía. Aquí se vio en una de las resonancias que hubo una evolución en el área ventromedial del cerebro, que es la que tiene mayor interés a la hora de mayor sensación, en la que conecta con la sensación de saciedad. Es por la que nosotros tenemos la capacidad de decir, ya no quiero comer más, ya no me apetece más. No es solo que esté nuestro estómago lleno, es que nuestro cerebro nos manda información de hasta aquí, porque si no podemos ponernos malos. El especialista, el médico de cabecera, el comentario que hizo que era que mientras tenga apetito, que siguiese comiendo. Así que ahí, pues obviamente no hubo un control de comida como en mi caso yo esperaba. Es otra de las situaciones, ¿no? De los cambios invisibles que obviamente es muy difícil darse cuenta a simple vista, es muy difícil explicarlo, muy difícil abordarlo sobre todo del tema familiar, ¿no? ¿Cómo explicas que una persona no puede parar de comer? Pues cuando, ¿qué pasa cuando estamos enfermos o cuando estamos malos? Nuestra familia, ¿qué es lo primero que quieren? Que comamos, que estemos alimentados, que eso parece que es una sensación de bienestar. Cuando estamos muy enfermos y no nos apetece comer, pues eso significa que lo estamos pasando muy mal. Pero cuando comemos parece como que es como una tipo de mejoría. Y de ahí pues la sensación esta que obviamente la familia queríamos entender. Ya por ir finalizando poco a poco, la pregunta ¿es importante entonces una intervención neuropsicológica centrada en la persona con tumor cerebral? Pues es esencial y veremos el por qué. Bueno, yo creo que durante el ratito de explicación se ha ido abordando, pero aquí lo vamos a ver desde un aspecto más resumido. En primer lugar, como neuropsicólogo y neuropsicóloga, sabemos lo que a menudo no aparece claramente en las pruebas médicas. Las pruebas médicas dan una información inicial muy, muy específica,
pero que se basan en el tumor cerebral, no se basan en la persona con tumor cerebral. Es muy diferente cómo la neurocirugía, por ejemplo, ¿no? aborda la intervención del tumor cerebral y la neuropsicología aborda a la persona que tiene esa afectación, ese tumor cerebral. Pues de ahí nuestro trabajo esencial. En segundo lugar, realizamos una evaluación neuropsicológica siempre adecuada a la persona. Como he comentado antes, aunque tengamos muchas pruebas estandarizadas, aunque a todo el mundo le pasemos, por ejemplo, la figura de Rey o el de dos, pero el cómo esa persona llega a hacerlo, o la Torre de Londres, el cómo esa persona lo ejecuta, el comentario que tiene cuando no le sale, ahí vemos la capacidad de impulsividad, de control, el cómo le está distrayendo el sonido de fuera, ese control inhibitorio que le está afectando a la hora de centrarse en el D2, que es una prueba en la que tienes que ir tachando pequeñas letras D chiquitas y es muy fácil perder esa atención sostenida que estamos evaluando. Pues todo eso nos adecuamos a la persona y al cómo ejecuta esta evaluación. En tercer lugar, conocemos el impacto en la persona con tumor cerebral. Conocemos el impacto a nivel no solo cognitivo, sino también emocional. Es muy diferente una persona que tiene un estado depresivo por una enfermedad a una persona que padece una apatía neurológica o una apatía pura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un estado depresivo no quiere seguir haciendo cosas, está desanimada, sin ganas, no le apetece nada. ¿Qué es una apatía? Que no tiene interés. La diferencia es que no hay interés por la parte de la persona. Que le dices de ir a andar, pues ven, pues vale, bueno. Que le pones su comida favorita, sí, está buena, bueno. Es como que pierde el interés. En cambio, en un estado depresivo es muy diferente porque no me apetece comer, no me apetece salir a la calle, no me veo capaz de levantarme de la cama. Hay un poco el diagnóstico diferencial tan importante que tenemos que hacer cuando una persona con tumor cerebral nos viene con unos signos compatibles con estado depresivo o con apatía pura. En cuarto lugar, detectamos cuando el cerebro pasa del procesamiento automático al procesamiento manual. Esta es una frase que la recogí de Marcos Ríos, uno de los neuropsicólogos maravillosos también que tenemos. Y lo supo explicar muy bien, porque el 90% de las actividades que hacemos al día a día lo hacemos ya en modo automático. Ya lo tenemos aprendido, automatizado, de haberlo repetido muchísimas veces. Pues imaginaros si ese 90% se convierte en manual. ¿Qué quiere decir manual? Cómo tenemos que volver a pensar lo que necesitamos ponernos al vestirnos. Si va antes el chaquetón, si va antes el abrigo o antes va la ropa interior. La dificultad a la hora de hacer una comida, lo rápido que nos sale nuestra comida favorita y la cantidad de pasos que tiene si nos ponemos a pensar una simple comida, un simple bocadillo que todos nos hemos hecho en algún momento corriendo y deprisa. ¿Cómo lo podemos hacer en pasos? Pues primero tenemos que coger el pan, tenemos que coger lo que le vamos a poner dentro, mantequilla, tenemos que untar la mantequilla. ¿Con qué untamos la mantequilla? Tenemos que coger un cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? El cuchillo está en el segundo cajón. Pues todo ese procesamiento que nosotros tenemos automatizado, hay muchas personas que lo pierden. A la misma vez es chocante, es frustrante, pero ellos mismos también se sienten aliviados, porque la primera pregunta es, me he quedado tonto? ¿Me he quedado tonta? ¿Me he quedado torpe? ¿Ya no voy a ser el mismo? ¿Ya no voy a ser capaz de coger el coche? ¿Ya no voy a ser capaz de llevar a mis niños al colegio? Y vemos que no es eso, sino que hay que darle más tiempo a nuestro cerebro. Yo siempre le hago la relación como si tuviésemos un tobillo dañado, un tobillo vendado, que no nos vamos a hacer una carrera como nos gustaría, no vamos a correr 20 kilómetros con el tobillo vendado. Necesitamos primero darle descanso, necesitamos rehabilitarlo, empezar a andar poquito a poco hasta que esa mejoría pues se vaya viendo que está avanzando. Otra de las cosas que siempre les digo es la parte de cómo diferenciar, ¿no? el aspecto físico del cognitivo, porque muchos tienden a
no darse cuenta de que el cansancio forma parte de un desgaste cerebral. Le hago mucho enfoque, una de las primeras cosas que siempre intentamos abordar es que blinden los descansos, que cada día que tengan una actividad que a nivel cognitivo les genere mucha sobrecarga, siempre haya un momento de descansar, de cerrar los ojos, de dormir. El momento del sueño es el único momento que nuestro cerebro regenera neuronas, regenera células. Como tal es súper importante y ellos van dando cuenta poquito a poco, porque la frustración es muy grande en el momento en el que tú de siempre has llevado a tu hijo al parque, que está enfrente de tu casa, que te lo conoces de toda la vida, pero ahora te cuesta. Ahora llegas a casa y solo quieres dormir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no? ¿Por qué siento que no puedo con mi alma si físicamente me encuentro bien? Porque la parte cognitiva desgasta muchísimo más que la física. Y eso es lo primero que le hacemos entender a estas personas. Siempre también adaptamos la intervención neuropsicológica, una vez que ya le explicamos, a la persona. De nada sirve tener un listado de cuadernillos para que aprendan, para que entrenen su capacidad cognitiva, si no afrontamos su día a día, si no lo abordamos desde un aspecto funcional y contextual. ¿Vale? La importancia de siempre valorar ese aspecto de la persona. Nunca hay una intervención igual, nunca hay un caso igual. De hecho, leí hace mucho tiempo que la neuropsicología es la especialidad de los casos únicos, porque no hay dos tumores. Siempre le digo, porque el mayor miedo de esta enfermedad es que es la incertidumbre. La incertidumbre de cada 3 meses tengo una resonancia y no sé si va a ir a mejor, a peor, no sé si me lo pueden quitar por completo, se va a mantener ahí, si se mantiene, si me va a afectar o no. Muchos siempre comentan, he hablado con un compañero, un socio, un conocido de que tiene el mismo tumor que yo y a él le afecta de esta manera. ¿A mí me va a llegar a afectar así? Y yo siempre les digo, ya sea el mismo tumor en la misma zona, en un mismo hombre, por ejemplo, con la misma edad, que va a afectar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el contexto de la persona, ese cerebro se ha ido creando, se ha ido construyendo en base a las experiencias vitales de una persona de manera individual, de manera en función de los padres que ha tenido, el contexto, a qué persona ha conocido, qué trabajo ha tenido, qué estudios ha logrado. Así que realmente no hay a ciencia cierta una intervención generalizada para dos personas o para un grupo de personas como tal. La rehabilitación cognitiva sí a lo mejor se puede hacer. Imaginaros que hay dos personas que a nivel de lenguaje pierden la capacidad de comunicarse porque hay una afectación en la parte que afecta el lenguaje. Pues ahí puede haber una rehabilitación cognitiva similar, pero cada persona tiene un aprendizaje diferente. Y eso también lo vemos mucho, ¿no? En menores, ¿no? Como ahora cada vez más se da la importancia de cada niño aprende a un ritmo diferente. Pues al igual pasa con la etapa adulta cuando tenemos que realizar una intervención neuropsicológica a la persona. Por último, también podemos explicar a su entorno los cambios producidos por el tumor cerebral. Muchas veces, como ha pasado en el caso de Silvia, no es posible intervenir con ella, con la persona de manera directa, pero sí es posible intervenir con el entorno, hacer una intervención familiar, una intervención acorde a las necesidades de la persona en función de dónde vive, de si tiene hijos, si no, si tiene una casa, si vive en un piso, si es capaz de levantarse, si no. Pues todo esto es lo que la familia necesita ejemplos prácticos, necesita saber cómo abordar sin frustrarse, saber cómo acudir a una persona que continuamente está, todo lo que le sugiere es en base a enfado, en base a gritos. Imaginaros es una persona que no tiene ese conocimiento. Obviamente lo último que quiere un familiar es hacer daño a la persona que está afectada, pero a la misma vez también se siente impotente y también hay que cuidar mucho a ese cuidador o a esa cuidadora porque es una carga bastante importante. Aquí no solo ha cambiado la vida de la persona con tumor cerebral, ha cambiado todo el contexto familiar, social, laboral, y todo eso también es importante abordarlo y tenerlo en cuenta para poder realizar esa intervención que realmente la persona necesita.
Creo que con esto ya termino. Sí, esta es la última diapositiva, así que me quedo a la espera de, en primer lugar, siempre agradeceros a todos los que habéis estado atendiendo y nada, te dejo aquí mis contactos para cualquier intervención, pregunta, curiosidad, lo que necesitéis. Es parte de mi día a día, así que estaría encantada de escucharos y de atenderos. Muchísimas gracias. ¿Nos podría listar las pruebas que se utilizan de forma general y aquellas específicas para evaluar las funciones ejecutivas? Pues al igual que cada persona es un mundo, cada profesional de la neuropsicología se siente cómodo con unas pruebas u otras. Es cierto que hay, por ejemplo, a nivel de función ejecutiva, la Torre de Londres te enseña mucho de cómo la persona ejecuta, también evalúa mucho el nivel de impulsividad, si la persona coge la bola antes de pensar el proceso de ejecución. El test de 5 dígitos también aborda mucho la parte no solo de funciones, no tanto de funciones ejecutivas, sino dentro de las funciones ejecutivas, ese control inhibitorio, esa capacidad para no decir el número que te está pidiendo, cada una de las partes del test 5 dígitos, también ayuda mucho a ver cómo la persona tiende es capaz de abordar su memoria de trabajo, que forma también parte de una área muy importante a evaluar. Y es un continuo de ir probando qué pruebas, para la redundancia, funcionan mejor para el profesional y cómo se siente cómodo usándola. ¿Mm? La práctica, cuando empezamos de práctica y demás, pues también depende mucho de lo que en las clínicas, los materiales que tengan, ¿no? Los materiales que puedan abordar. Así que es también parte del profesional el saber qué prueba elegir en cada caso. Incluso durante la evaluación neuropsicológica, hay veces que a lo mejor, imaginaros, ¿no? Que yo quiero pasar el WISE, que es la escala de inteligencia para valorar todas las partes del WISE, pero veo que ya en dígitos se pierde, en dígitos se bloquea. Pues ya sé que la parte de memoria de trabajo es la que voy a evaluar y a lo mejor velocidad de procesamiento, pero no le voy a pasar vocabulario. A mí no me hace falta saber la cultura general de esa persona, porque está teniendo una afectación más limitante en su día a día. Así que a lo mejor no le paso completamente, paso una subprueba para yo ir identificando los procesos cognitivos que quiero evaluar. ¿Cómo se aborda el control inhibitorio desde las estrategias de intervención? Esa es buena pregunta. Pues mira, una de las, y además que es una de las afectaciones mayores que tienen las personas con tumor cerebral. Os pongo ejemplo. La mayoría de personas que tienen afectado el control inhibitorio que es la capacidad que tenemos de inhibir algunos sonidos, algunos estímulos. Imaginaros que yo ahora mismo tengo la tele puesta, pues tengo la capacidad de no escuchar esa tele y atenderos a vosotros, porque mi control inhibitorio está intacto. Pero cuando hay afectación, todos los estímulos nos llegan con la misma intensidad. Y hay muchas personas que han tenido que dejar de ir a restaurantes porque no pueden con el sonido externo, no pueden tener una conversación con la persona de delante porque toda la información les llega con la misma intensidad. O incluso no pueden comer con la tele puesta, con la televisión puesta. No pueden llevar más de 2 conversaciones a la vez porque se sobrecargan. Cuando hablo de sobrecarga es que entran en modo bloqueo y no escuchan una cosa ni otra. Así que sienten una sobrecarga que le agota. Así que una de las cosas que se interviene es intentar evitar, en la medida de lo posible, estímulos que a la persona puedan perjudicarle. Pues comer con la tele apagada, si te gusta, si quieres seguir manteniendo tu vida social y quieres ir a un restaurante, vete a una hora en la que no haya mucha gente, muchas personas, o vete a un sitio en el que sea muy pequeñito, en el que no tenga un sonido que te haga desbordarte. Es una manera de ir adaptando en función de la persona y las necesidades esas dificultades. Texto de la neuropsicología. ¿Cómo se integra la neuropsicología al equipo quirúrgico? ¿Qué funciones cumple durante el mapeo cortical y qué indicadores cognitivos resultan críticos para preservar áreas elocuentes? Esa es una especialidad que seguimos luchando y en muy pocos hospitales tienen la figura del neuropsicólogo dentro de la intervención quirúrgica y en la neurocirugía.
y es un enfoque en el que cada vez se ve más la necesidad, ¿no? De tanto paciente dormido como paciente despierto, la necesidad de que esté la neuropsicóloga atendiendo y evaluando mientras se realiza la cirugía. En este caso, la función que tenemos como neuropsicólogo o neuropsicóloga en neurocirugía es cuando el paciente está despierto, porque así tenemos la capacidad de evaluar sus funciones, de evaluar las funciones que no se ven. No es lo mismo evaluar la parte motora, que se sabe que desde neurocirugía, pues en función de la parte del cerebro que toque, el sistema nervioso manda esa descarga y se sabe si está tocando algo motor o no, que evaluar pues la parte del lenguaje, que si no está despierto, pues es imposible. Así que una de las cosas que se está intentando implantar es que la parte del neuropsicólogo esté dentro de cirugía, del equipo de neurocirugía. Lo que suelen atender más es a evaluar a la persona una vez que sale del proceso quirúrgico o incluso antes. Pero ya os digo que por lo menos en España hay muy poquitos hospitales que tienen esa figura. O sea que es muy importante que durante ciertos procesos de una cirugía cerebral esté despierto y se le siga hablando, se le siga preguntando cosas al paciente. Exacto, de hecho hay una media de, vamos, creo que una media de la que puede estar despierto, que es unas 2 horas como máximo, para no sobrecargar a la persona durante la cirugía. Y ahí es donde cuentan con la posibilidad de evaluarlo y de ir viendo de que cuanto más evalúan, pues más ven la parte en la que pueden quitar el resto de tumor o dejarlo, porque muchas veces no es quitar más no es mejor, porque si hay un tumor que afecta a la parte prefrontal, como hemos comentado antes, que es la que nos lleva a ser funcional en nuestro día a día, ¿de qué sirve haber extirpado un tumor en esa parte si puedes dejar a la persona vegetal? Así que es algo que se tiene muy en cuenta en ese aspecto. ¿Mm? ¿Ya? Las- ¿De qué manera se puede trabajar la conciencia del déficit sin generar mayor angustia tanto en la persona como en la familia? Esa es muy buena pregunta y difícil de llevar a cabo porque, en primer lugar, una persona que no tiene conciencia del déficit es muy difícil evaluarla porque ella siempre va, primero que se van a negar a yo para qué voy a ir a un neuropsicólogo, ¿qué me va a hacer? Si a mí no, si esto no me pasa, si esto no me pasa de esta manera, pues ahí se aborda siempre desde el familiar y intentándole hacer ver que forma parte de la enfermedad, esa no son náuseas de no me doy cuenta. Obviamente esto es como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Porque es tan difícil trabajar con esas personas, porque no tienen mucha conciencia del déficit, ellos creen que no le pasa nada. Por eso es tan difícil muchas veces atenderla. Pues lo mismo pasa con personas en las que sufren esta déficit en la conciencia de la misma enfermedad, que es muy difícil abordarla. Es más, el abordarla desde el enfoque familiar, desde el contexto, a hacerlo de primera mano. Siempre, obviamente, la conciencia del déficit se da desde muchas variables. Está desde la persona que niega que tiene algo o desde la persona que tiene la capacidad de compensar, de decir, pues por ejemplo, imaginaros que se le está haciendo una prueba de evaluación neuropsicológica y siente que se le ha olvidado lo que le hemos repetido, pues tiende a compensar, es decir, es que no estaba atenta. A lo mejor no es que no estaba atenta, sino que no es capaz de reconocer que se le ha olvidado, porque compensa con alguna de esas frases. Así que es algo muy, muy variable también. ¿Cómo varía la intervención neuropsicológica según el tipo de tumor, tanto primario versus metástasis y su evolución? Esa es una de las preguntas que nos hacen también las mismas personas, porque siempre nos dicen cuándo es recomendable hacer una evaluación neuropsicológica. Una vez que termine el tratamiento de quimio, durante el tratamiento de quimio, cuando el tumor aumente, cuando no. Aquí se valora mucho la parte funcional de la persona. En el momento que tú sientas que tu día a día se está viendo limitado, ahí podemos evaluar. Y esa evaluación neuropsicológica nos va a servir de base para ver qué procesos cognitivos están afectados, qué procesos cognitivos están preservados. ¿Por qué? Porque si en algún momento durante la intervención neuropsicológica estamos viendo que hay un retroceso en algún proceso cognitivo, imaginaros que hemos evaluado un buen lenguaje y vamos viendo que la persona cada vez tiene esa anomia, ¿no? Ese fenómeno de punto de la lengua, de que cada vez que intentamos hablar no le salen las palabras. Vaya, pues eso es importante anotarlo por si en la siguiente resonancia se está viendo alguna progresión del tumor, si se está viendo
que la quimio, que el tratamiento oncológico no está haciendo su efecto, si se está viendo que a lo mejor los corticoides no hay que subirle la dosis, pues bueno, son signos que nos pueden ayudar a ver qué afectación se está viendo avanzada o cuál se está mejorando. ¿Qué biografía podría recomendar a la familia para favorecer la comprensión de la condición del paciente y sus problemáticas? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que deberían abordar con la familia durante la intervención? Pues una pregunta súper interesante y de hecho ahí pongo yo mi foco en mi experiencia personal. Uno de los libros que más me ha ayudado a poder abordar y poder explicar a mi familia lo que estaba pasando es un libro de Aurora, que no me acuerdo del apellido, pero se llama Daño cerebral invisible. Es un libro muy finito y justamente la autora es psicóloga y ella misma tuvo un daño cerebral, tuvo un ictus, creo que fue. Y a raíz de ahí, pues ella explica cómo fue su día a día de una forma muy clara y muy cercana para que la familia entienda esa Ujú, afectación invisible. De hecho, lo refleja muy bien en qué es la realidad. Son daños invisibles que aparentemente puedes ver a la persona en su día a día haciendo su vida, pero que luego hay unas dificultades de base y ocultas, como hemos visto antes, ¿no? En la parte ujú. de simulando el iceberg que nos hace ver que hay mucho más que tratar. Así que una de las biografías que recomiendo es ese, el de la autora. No recuerdo la otra pregunta. ¿Era la biografía y qué? La biografía y además, ¿qué aspectos son los más importantes que se puedan tratar con la familia? Los aspectos más importantes son los que requieran de mayor importancia en la funcionalidad y en la vida diaria de la persona. Desde una hemiplegia, por ejemplo, que se pueda producir a nivel físico, obviamente ahí también están nuestros compañeros fisioterapeutas que ayudan a esa movilidad o los terapeutas ocupacionales que ayudan a adaptar los movimientos, pero el enfoque también más prioritario es no infantilizar nunca a la persona con tumor cerebral. Una de las cosas que vamos viendo en la rehabilitación cognitiva en base a los enfoques que hemos comentado antes de restaurar, compensar o modificar, siempre hay que buscar la parte en la que vemos que hay posibilidad de que el déficit que tiene esa persona se pueda compensar con algún área preservada o se pueda complementar con alguna ayuda externa, pero nunca dejarlo por esto ya no lo puede hacer o le voy a dar todas las facilidades para que así no tenga que hacerlo. Otra cosa muy diferente es cuando le reducimos la carga cognitiva a la persona con tumor cerebral. Pues, por ejemplo, un padre de familia intentar en la medida de lo posible que tenga ayuda y no vaya solo al parque con su hijo. ¿Por qué? Pues porque se puede desaturar, porque son muchos estímulos. Puede haber allí tres madres o tres padres que le hagan la misma, que le hablen a la vez o que tenga que intervenir en un grupo de padres y eso le impida estar atento de su hijo o estar atenta de su hija, o la capacidad de reacción sea mucho más lenta en el momento que cruza la calle. Pues todo eso hay que abordarlo desde una compensación de esas dificultades, desde un abordaje más de apoyo, más de acompañamiento, pero siempre intentando que la persona sea lo más funcional posible y autónoma. ¿Qué lugar tiene la tecnología, como las apps, la realidad virtual o programas parecidos en lo que es la intervención neuropsicológica? Es una parte esencial, es parte de la rehabilitación cognitiva que hemos comentado antes, ¿no? Es una parte esencial de la rehabilitación neuropsicológica, pero no es el 100% de la rehabilitación como tal. Ahí influyen muchísimos más factores. De nada sirve tener una persona una hora diaria en una aplicación si luego no se aborda desde otra parte más funcional y más enfocada a la persona. Ayuda muchísimo a ese entrenamiento, pero es como si queremos fortalecer nuestro cuerpo y solo hacemos abdominales. Pues obviamente nos faltan muchas partes del cuerpo que reforzar, ¿no? Pues lo mismo pasa con estas intervenciones. Obviamente cada vez son más buenas, más específicas, evalúan mayor capacidad a nivel de procesos cognitivos. En algunas parece que está totalmente en la realidad de la persona, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que es una parte dentro de la rehabilitación neuropsicológica.
diferencian las estrategias de intervención neuropsicológica en pacientes con tumor cerebral frente a aquellos con enfermedades neurodegenerativas, como la demencia por cuerpo de Lewis? Pues súper importante tener esa diferenciación porque, claro, cuando intervenimos en pacientes con tumor cerebral, estamos viendo algo que se ha producido, ese cerebro se ha dañado en base a un tumor cerebral que se puede paralizar, se puede incluso extraer y hay personas que vuelven a su vida normal y solo con seguimientos pues, de 3 meses, 6 meses. A la diferencia de una enfermedad neurodegenerativa como puede ser la demencia, ¿no? Por cuerpo de Lewy, que ahí sabemos que todo va a ir en progresión a esa degeneración. Ahí tenemos que realizar una intervención basada en lo que se puede ir preservando de esa persona, lo que se puede ir paliando para alargar esa degeneración. No se trata de pararla, ojalá pudiésemos parar esa enfermedad, pero lo que se intenta en ese caso es ver que la progresión de la degeneración sea lo más lenta posible, en base a estimulación, a entrenamiento, a intervención específica. Ahora sí, damos por terminada la primera sesión. De igual forma, como le digo, muchas gracias, Pilar, tanto por tu tiempo, por esta magnífica exposición que nos has dado. Y de igual manera, recordarte que ya a fin de ciclo, a lo que es tu correo, te llegará lo que es el certificado pues, de participación en esta segunda ciclo de conferencia del Centro de Asistencia Psicológico Docente. Genial, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer. Muchísimas gracias, Pilar.